La lluvia caía con una constancia melancólica sobre las calles empedradas de Polanco, tiñendo de reflejos dorados los charcos frente al restaurante El Jardín de Cristal. Dentro, el aire era tibio y perfumado con vino caro y trufas. Las lámparas de cristal lanzaban destellos que danzaban sobre las copas de los empresarios, diplomáticos y socialites. Alejandro Bustamante, impecable en su traje oscuro, observaba todo desde su mesa de esquina. El murmullo elegante del lugar se mezclaba con el sonido discreto del piano y cada gesto suyo, la forma en que movía el tenedor, el modo en que revisaba el reloj suizo, irradiaba una seguridad tan fría que parecía estudiada. Pero en sus ojos había algo hueco, una ausencia profunda, casi invisible para los demás. Camila Ríos avanzaba entre las mesas con una bandeja en equilibrio, los zapatos empapados y el corazón acelerado. Las gotas de lluvia aún perlaban su cabello, ocultas bajo el recogido apurado. A pesar del uniforme gastado, se movía, con una dignidad que contrastaba con la arrogancia del lugar. Cuando se acercó a servir el vino de Alejandro, sus manos temblaron apenas. Fue un segundo, un mínimo descuido. El cristal resbaló y el líquido rojo se derramó sobre el terno perfecto. El silencio fue inmediato. Las risas cesaron. Solo se oía el tintinear distante del piano, como si el tiempo se suspendiera entre la vergüenza y la furia contida. Alejandro se levantó lentamente, su mirada fija en la mancha roja que se expandía sobre la tela. Su expresión era una mezcla de incredulidad y desprecio, una máscara que había aprendido a usar desde que el dinero le dio el poder de humillar sin consecuencias. «¿Sabes cuánto cuesta este traje?», murmuró, pero su voz fue lo bastante alta para que todos escucharan. Camila, con el rostro pálido, balbuceó una disculpa. «Lo siento, señor, puedo pagar el arreglo, en cuotas, si me permite». Unas risas contenidas resonaron desde otra mesa, y eso lo enfureció más. «Personas como tú nunca deberían trabajar en lugares como este», dijo con una frialdad que heló el ambiente. La frase cayó pesada, como un golpe seco, atravesando incluso los muros del lujo. Camila bajó la cabeza. Por un momento pareció encogerse, como si quisiera desaparecer bajo las miradas, pero respiró hondo, contuvo las lágrimas y alzó el rostro. Sus ojos, oscuros y firmes, buscaron los de él. «La dignidad no depende del dinero, señor», respondió, con voz temblorosa pero clara. El silencio se volvió más profundo, casi reverencial. Alejandro parpadeó desconcertado. Esa frase, tan simple, le atravesó el pecho como un eco antiguo, una voz perdida en la memoria, la de su madre diciéndole lo mismo cuando él era un niño y aún no conocía la vergüenza de ser pobre. En ese instante, sin saber por qué, sintió un vacío abrirse dentro de sí. El gerente del restaurante se apresuró a intervenir, murmurando disculpas a Alejandro mientras tomaba a Camila del brazo con brusquedad. Ella intentó explicarse, pero él ya la arrastraba hacia la cocina, con una mezcla de nerviosismo y temor a perder a un cliente importante. Alejandro permaneció de pie, observando la escena como si no formara parte de ella. En su interior, algo incómodo se agitaba, aunque su rostro seguía imperturbable. Los murmullos comenzaron a llenar el salón. El piano retomó su melodía, y la vida siguió, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, para él, algo se había quebrado de forma casi imperceptible, como una grieta que aún no sabe qué será. Abismo. Volvió a sentarse y tomó la servilleta, limpiando con movimientos precisos la mancha que sabía imposible de borrar. En el reflejo del cristal de la copa, su propia imagen le pareció ajena, vacía. La conversación con sus socios, que reían comentando sobre los torpes sin educación, se le volvió insoportable. No entendía por qué aquella voz temblorosa, aquella mirada desafiante y herida, no salían de su mente. Apretó los dientes y pidió la cuenta antes de tiempo. Cuando salió al exterior, la lluvia lo recibió con una violencia que lo descolocó, empapando su traje arruinado y lavando, sin querer, la mancha que tanto lo había irritado. En la acera, mientras esperaba su coche, Alejandro encendió un cigarro. El viento le devolvió un soplo de agua fría al rostro, obligándolo a cerrar los ojos. Frente a él, del otro lado de la calle, vio a un grupo de vendedores ambulantes
recogiendo sus lonas mojadas. Entre ellos, una mujer mayor, con un impermeable roto, limpiaba una canasta de pan con las manos temblorosas. Por un instante, el recuerdo de su madre apareció nítido, tan real que le dolió. La veía otra vez fregando suelos ajenos, con los mismos gestos, la misma dignidad silenciosa. Alejandro tragó saliva y apartó la vista, molesto consigo mismo por dejar que algo tan simple lo afectara. «Estás cansado, eso es todo», murmuró mientras el chofer se acercaba con el paraguas. Dentro del auto, el olor a cuero y a tabaco lo envolvió, familiar y asfixiante. Observó por la ventanilla el reflejo de las luces en el asfalto, las sombras corriendo bajo la lluvia. Todo parecía distante, como si él viajara dentro de un mundo sellado, protegido de la vida real. Sin embargo, el rostro de Camila regresaba una y otra vez, con su voz temblando pero firme. Aquella frase, «La dignidad no depende del dinero», lo perseguía como una condena. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio de cristal, Alejandro no bajó de inmediato. Se quedó quieto, con el cigarro apagado entre los dedos, sintiendo por primera vez en años que el silencio dolía más que cualquier palabra. Subió al penthouse sin encender las luces. Desde los ventanales, la ciudad brillaba bajo la lluvia como un océano de luces distantes. Dejó el saco sobre una silla y caminó hasta el espejo del pasillo. Allí estaba su reflejo, impecable, poderoso, pero vacío. Tocó la mancha del vino en su camisa, ya seca, y una punzada lo atravesó. No era el vino lo que lo molestaba, sino la mirada de aquella joven que lo había enfrentado sin miedo, sin interés. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza, una emoción que había aprendido a ocultar bajo capas de éxito. Cerró los ojos y escuchó el eco de la voz de su madre, tan parecida a la de Camila, recordándole que la verdadera riqueza es no olvidar de dónde vienes. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para no perder los próximos capítulos. Alejandro despertó temprano al día siguiente, con la sensación incómoda de haber soñado algo que no lograba recordar. Caminó hasta la cocina moderna de su departamento, donde todo brillaba en acero y mármol, pero nada parecía tener vida. Mientras tomaba su café, revisó su celular. Contratos, reuniones, inversiones, todo en orden. Sin embargo, una notificación inesperada lo detuvo. Era un correo del gerente del restaurante informándole, con tono servil, que la mesera responsable del incidente había sido despedida de inmediato. Alejandro leyó el mensaje 2 veces. Algo dentro de él se contrajo. La imagen de Camila inclinando la cabeza, humillada, volvió con fuerza. Dejó el celular sobre la mesa y permaneció en silencio largo rato, con la taza entre las manos frías. Por primera vez, no sintió satisfacción, sino un vacío difícil de nombrar. Horas después, mientras conducía por el centro, notó la multitud bajo la lluvia fina. Trabajadores, estudiantes, vendedores con los zapatos empapados. Observó sus rostros cansados desde la comodidad de su auto de 1900 lujo y se sintió absurdamente fuera de lugar. Se detuvo frente a un semáforo y, sin pensarlo, buscó en internet el nombre del restaurante, esperando encontrar alguna pista sobre la joven. No halló nada. La frustración le creció en el pecho, una sensación que no reconocía desde su adolescencia. Alejandro había construido su vida sobre el control absoluto, y sin embargo, ahora sentía la necesidad urgente de corregir algo que ni siquiera entendía del todo. Al mediodía, impulsado por un impulso que no supo explicar, Alejandro pidió al chofer que lo llevara al barrio de Iztapalapa. No recordaba la última vez que había estado en esa zona. Las calles angostas, los murales desteñidos y los puestos improvisados contrastaban con los rascacielos donde solía moverse. Preguntó por Camila Ríos en una panadería, luego en una farmacia, hasta que una señora mayor, con mandil y mirada desconfiada, señaló una calle lateral. La muchacha que trabajaba en el restaurante vive por allá, en la casa de Lámina Verde. Alejandro agradeció con una inclinación torpe y caminó bajo la llovizna, sintiéndose de repente vulnerable, fuera de su mundo.
El aire olía a tortillas recién hechas y gasolina, y por primera vez en mucho tiempo respiró de verdad. Frente a la pequeña casa dudó. El portón oxidado tenía un timbre roto, así que golpeó con los nudillos. Una voz femenina respondió desde adentro, cansada pero amable. Era Camila. Cuando abrió la puerta y lo vio empapado bajo la lluvia, sus ojos se abrieron con sorpresa y desconfianza. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó sin moverse. Alejandro, incómodo, bajó la mirada por un instante. «Vine a pedirle disculpas», dijo finalmente, con voz contenida. Ella cruzó los brazos, incrédula. Detrás de ella, una anciana tose desde una habitación. «Ya es tarde para eso», respondió Camila cerrando la puerta parcialmente. Pero antes de hacerlo, Alejandro agregó: «No vine solo a disculparme. Quiero ofrecerle trabajo conmigo». Camila frunció el ceño, confundida. «¿Trabajo? ¿Después de humillarme delante de todos?», replicó con una mezcla de rabia y tristeza. Alejandro asintió con un gesto leve, incapaz de sostenerle la mirada. «No fue justo lo que hice. A veces uno se acostumbra a mirar desde arriba y olvida lo que duele estar abajo». La sinceridad en su voz la desconcertó. Miró hacia adentro, donde su abuela la llamaba con un hilo de voz. «No puedo dejar sola a mi abuela. Y tampoco confío en usted, señor Bustamante». Alejandro respiró hondo. «No le pido que confíe, solo que me dé una oportunidad para compensar lo que hice. No quiero su gratitud, solo su ayuda». Su tono era firme, pero vulnerable, algo que a Camila la desarmó. 2 días después, Camila llegó a las oficinas centrales de Bustamante Holdings. El contraste fue abrumador. El mármol blanco, los ascensores silenciosos, las recepcionistas de traje ajustado que la miraban con curiosidad. Alejandro la recibió personalmente, algo que sorprendió a todo el personal. «Tu puesto será de asistente personal», explicó con serenidad. «Necesito a alguien con valores reales». Camila dudó un momento, pero aceptó. No por él, sino por la oportunidad de ahorrar para los medicamentos de su abuela. Mientras salía del despacho, Alejandro la observó en silencio. Había algo en su forma de caminar, en su serenidad, que lo hacía sentirse pequeño. Por primera vez, el poder no le daba orgullo, sino vergüenza. Los primeros días fueron tensos. Camila se mantenía reservada, cumpliendo cada tarea con precisión y evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente laboral. Alejandro, acostumbrado a la obediencia disfrazada de admiración, se encontró desconcertado ante su silencio. Observaba cómo ella organizaba los documentos, respondía llamadas y manejaba con naturalidad lo que a otros les tomaba semanas aprender. Una tarde, mientras revisaban un contrato, la escuchó suspirar. «¿Está todo bien?», preguntó casi sin pensar. Camila levantó la vista. «Solo estoy cansada. No es muy fácil estudiar, trabajar y cuidar a alguien enfermo». Alejandro asintió, sin saber qué responder. Por primera vez, sintió la necesidad de decir algo humano, pero las palabras le parecieron ajenas en la boca. Esa noche, Alejandro no fue a ninguna cena ni evento de negocios. Se quedó solo en su departamento, con una copa de vino que no terminó. Encendió la televisión, pero las noticias y los rostros falsamente sonrientes lo cansaron. Pensó en Camila, en su cansancio, en la abuela enferma que la esperaba cada noche. Recordó las veces que su propia madre llegaba agotada del trabajo y aún así sonreía, preparándole algo caliente. Se preguntó en qué momento había dejado de valorar eso, en qué instante el dinero se había vuelto su refugio y su condena. Dejó la copa a un lado, abrió la ventana y dejó que entrara el aire húmedo de la ciudad. No entendía por qué, pero por primera vez en años no se sentía completamente solo. Con el paso de las semanas, algo cambió en la rutina de ambos. Camila empezó a notar pequeños gestos en Alejandro. Un gracias sincero, una pausa antes de alzar la voz, una mirada que buscaba comprender. Una mañana, mientras esperaban el ascensor, él le ofreció un café. «Es sin azúcar, como dijiste el otro día», comentó, intentando sonar casual. Camila lo miró sorprendida y sonrió apenas. Era la primera vez que lo veía hacer algo tan simple, tan humano. En ese instante, Alejandro comprendió que no se trataba de dinero ni de disculpas.
sino de aprender a mirar al otro sin superioridad. Esa sonrisa, leve pero genuina, le produjo una paz que hacía años no sentía. Una tarde de viernes, Alejandro la invitó a acompañarlo a una reunión benéfica organizada por uno de sus socios. «No necesito caridad, señor», respondió ella con frialdad. «No es caridad, Camila, es compañía. No quiero ir solo». Dudó, pero aceptó. En el evento, rodeados de trajes caros y conversaciones superficiales, Alejandro se sintió fuera de lugar. La presencia de Camila lo obligaba a ver el contraste entre su mundo y el de ella. Cuando uno de los empresarios, entre risas, comentó que las becas son un desperdicio para los pobres, Alejandro lo interrumpió con una firmeza que sorprendió a todos. «No hable de lo que no conoce». Camila lo observó en silencio y por primera vez lo vio defender algo que no le generaba beneficio alguno. Después de aquella noche, algo se quebró definitivamente dentro de Alejandro. En la soledad de su coche, recordó la mirada de sorpresa de sus socios y la forma en que Camila lo había observado, entre orgullo y compasión. No era el mismo hombre que había humillado a una mesera semanas atrás. Sin embargo, los comentarios no tardaron en llegar. En los días siguientes, sus socios comenzaron a burlarse veladamente. «El magnate con conciencia», decían entre copas. Algunos insinuaban que Camila era su nueva distracción. Alejandro soportó las risas con una calma que no sentía. Por dentro, algo ardía, una mezcla de culpa y una necesidad creciente de demostrar que su cambio era real. Pero ¿cómo hacerlo sin que pareciera una farsa? Camila también comenzó a sentir la presión. En su barrio, las vecinas murmuraban cuando veían llegar el coche negro que la recogía. «Seguro anda con ese rico», decían algunas con tono venenoso. Ella bajaba la cabeza tratando de ignorarlas, pero las palabras dolían. Su abuela, cada vez más débil, intentaba animarla. «No importa lo que digan, mi niña. Tú sabes quién eres». Camila sonreía, aunque el miedo a perder, la dignidad la atormentaba. En la oficina evitaba quedarse a solas con Alejandro, temiendo que la gente malinterpretara su cercanía. Pero él, lejos de incomodarse, parecía entenderla sin necesidad de explicaciones. Bastaba una mirada, un gesto, para que el respeto mutuo creciera en silencio. Una mañana Camila llegó tarde por primera vez. Alejandro la esperó en su despacho, inquieto. Cuando finalmente apareció, traía el rostro demacrado y los ojos hinchados. «Mi abuela está muy mal», dijo con voz quebrada. «Pasé la noche en el hospital». Él se levantó de inmediato. «¿Necesita dinero? ¿Un médico particular?» Ella negó con la cabeza. «Solo necesito tiempo». Alejandro dudó un momento, luego asintió. «Tómese el tiempo que necesite. Yo me encargo de todo aquí». Camila lo miró sorprendida. «Gracias, de verdad». En sus ojos se reflejaba un cansancio profundo, pero también una gratitud silenciosa que Alejandro sintió como un bálsamo inesperado. Por primera vez, ayudar no le parecía una obligación, sino un acto que lo hacía sentir más humano. Esa noche no pudo dormir. Recordó el hospital donde su madre había pasado sus últimos días, en una cama compartida con otras pacientes, rodeada de olor a desinfectante barato y silencio resignado. Había prometido entonces que nunca volvería a sufrir, pero ahora comprendía que su manera de escapar del dolor había sido renunciar a sentir. Tomó su teléfono y buscó información sobre el hospital donde estaba la abuela de Camila. Al ver las condiciones precarias del lugar, decidió actuar. A la mañana siguiente, sin decir nada, ordenó una donación anónima: camas nuevas, medicinas, ventiladores y un equipo de enfermeros voluntarios. No lo hizo por redención ni por culpa, sino porque algo dentro de él necesitaba reparar lo que el dinero nunca había podido curar. Días después, Camila regresó a la oficina con los ojos hinchados, pero una sonrisa leve. El hospital recibió una donación enorme, contó con asombro. Dicen que un benefactor anónimo envió equipos nuevos, medicamentos, incluso una ambulancia. Alejandro fingió sorpresa, asintiendo con serenidad. «Qué bueno», respondió. «Hay gente buena todavía». Ella lo miró con ternura. Ojalá todos los ricos pensaran así. Sus palabras le provocaron una punzada en el pecho. Por un instante quiso confesar que había sido él, pero se contuvo.
No buscaba reconocimiento, solo paz. Esa misma tarde, cuando Camila le entregó unos documentos, sus manos se rozaron brevemente. El contacto fue mínimo, pero suficiente para despertar una sensación que ni uno ni otro quiso admitir. En los días siguientes, su relación cambió sutilmente. Ya no eran solo jefe y asistente, se habían convertido en dos almas que compartían silencios. A veces, en medio del trabajo, Camila lo sorprendía mirando por la ventana, con el ceño fruncido, como si buscara algo que no se veía. ¿En qué piensa?, le preguntó una vez. Alejandro sonrió apenas. En lo que fui y en lo que todavía soy. Ella no, respondió, pero su mirada le transmitió comprensión. Desde entonces, las conversaciones entre ambos se volvieron más personales. Hablaban de sueños, de miedos, de la infancia perdida. Alejandro le confesó que su madre había sido empleada doméstica. Camila lo escuchó en silencio, y cuando él terminó solo dijo: «Entonces ya sabe lo que cuesta ganarse el respeto». Aquel día marcó un antes y un después. Alejandro, por primera vez, sintió que podía hablar sin esconderse detrás del éxito. Camila lo escuchaba sin juicio, con esa empatía que él había olvidado que existía. Durante una pausa del almuerzo, ella le contó sobre su infancia, las noches sin luz, los desayunos compartidos con su abuela, el miedo constante a los desalojos. «Pero nunca me faltó amor», dijo con una sonrisa triste. Alejandro bajó la mirada. En su mente, la voz de su madre regresó como un eco lejano, recordándole cuánto había despreciado sus propios orígenes. «Mi madre decía lo mismo», murmuró. Por primera vez, compartían no solo palabras, sino heridas. Y entre esas grietas, algo empezó a florecer: respeto, comprensión y una ternura silenciosa que ambos temían nombrar. Sin embargo, la tensión exterior aumentaba. Los rumores en la empresa se intensificaron. Algunos empleados empezaron a murmurar que Camila había conquistado al jefe. Ella lo soportaba con dignidad, pero una tarde, al escuchar una burla cruel en el pasillo, rompió en llanto. Alejandro la encontró en la terraza, mirando el horizonte con los ojos rojos. «No tiene que soportar esto», dijo él acercándose. «Sí tengo», respondió ella con voz firme. «Si me voy, ellos ganan». Esa fortaleza la conmovió. En silencio, él se quitó el saco y lo colocó sobre sus hombros. «No quiero que nadie vuelva a hacerte daño», murmuró. Ella lo miró con gratitud, sin apartar la vista. En ese instante, el vínculo entre ambos se selló sin palabras. Esa noche, Alejandro condujo hasta el hospital donde estaba internada la abuela de Camila. Quería verla, sin saber exactamente por qué. Caminó por los pasillos silenciosos, con el olor a cloro y medicina impregnándole la memoria. Cuando llegó a la habitación, la anciana dormía. Tenía el rostro sereno, cubierto por una manta gastada. En la mesita de noche, una fotografía amarillenta mostraba a Camila de niña, sonriendo con la misma luz que hoy lo desarmaba. Alejandro se quedó de pie unos minutos, sin atreverse a despertar a la anciana. En su interior, algo se movía con fuerza, una mezcla de remordimiento, ternura y miedo. Salió despacio, sin dejar rastro, pero con la sensación de haber tocado una parte de sí mismo que creía muerta. Al día siguiente, cuando Camila lo vio llegar a la oficina con el rostro cansado, lo notó distinto. «¿Está bien?», preguntó con suavidad. Alejandro asintió. «Anoche recordé muchas cosas, cosas que había querido olvidar». Ella lo observó, percibiendo algo en su tono, una sinceridad despojada de orgullo. «A veces olvidar es sobrevivir», dijo, «pero recordar también puede sanar». Él sonrió levemente. Por primera vez en años se sintió comprendido. En ese intercambio silencioso, Alejandro entendió que su vida estaba cambiando, no por grandes gestos, sino por la presencia de alguien que lo miraba sin miedo. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían que ese vínculo estaba destinado a transformarlos para siempre. El amanecer llegó con una llamada urgente. Camila atendió con el corazón encogido. El hospital informaba que su abuela había empeorado y necesitaba cuidados intensivos. Corrió hasta allá sin pensar, dejando todo atrás. Alejandro, al enterarse, suspendió las reuniones y fue tras ella. Cuando llegó, la encontró en la sala de espera,
abrazando su bolso con los ojos llenos de lágrimas. «No la quieren trasladar», dijo. «Dicen que no hay camas disponibles». Alejandro no dudó. Caminó hasta la recepción y exigió hablar con el director. Su voz, firme pero contenida, se impuso sobre el caos del lugar. «Habrá una cama esta noche. Lo prometo». Camila lo miró con rabia y alivio mezclados. «No puede comprarlo todo, señor». Él bajó la mirada. «No intento comprar, intento enmendar». Horas después, la abuela fue trasladada a una habitación nueva, gracias a una donación anónima que el personal no tardó en relacionar con el magnate. Camila, sin embargo, lo enfrentó. «¿Por qué hace esto? ¿Cree que el dinero limpia la culpa?» Alejandro respiró hondo. «No, Camila, el dinero no cura, pero cuando destruyes algo en ti, necesitas construir algo afuera para poder seguir». Ella lo observó con una mezcla de tristeza y comprensión. No necesita demostrar nada, solo sentirlo. Alejandro tragó saliva, incapaz de sostenerle la mirada. Por primera vez, admitió en voz baja: «No sé cómo hacerlo». Y esas palabras, más que una confesión, fueron el inicio de su redención. La abuela de Camila pasó los siguientes días estable, aunque débil. Alejandro visitaba el hospital cada tarde, sin buscar reconocimiento, sentándose en silencio junto a Camila, leyendo o simplemente acompañando. A veces hablaban poco, otras compartían historias que parecían curar pedazos del pasado. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Camila le contó que su mayor miedo era perder a su abuela antes de poder devolverle todo lo que ella le había dado. Alejandro la escuchó con atención y en su rostro se dibujó una expresión que Camila nunca había visto en él: vulnerabilidad. «Yo también le debo todo a alguien que ya no está», murmuró. Ella lo miró sin hablar. En el fondo comprendió que ambos cargaban con el mismo peso: la culpa de no haber amado lo suficiente a tiempo. Al día siguiente, Camila llegó al trabajo con los ojos rojos de cansancio. Alejandro insistió en llevarla a casa, pero ella se negó. «No quiero deberle más de lo que ya le debo». Él detuvo el coche frente a la oficina, mirándola con una mezcla de tristeza y admiración. «No me debe nada. Si alguien debe algo, soy yo». Ella lo observó, sin poder responder. Sabía que detrás de ese hombre había un niño asustado que había aprendido a esconder su dolor bajo la elegancia. Antes de bajar del coche, Camila dijo en voz baja: «A veces, reparar no es pagar, es quedarse». Alejandro asintió, entendiendo que aquella frase era más que un consejo, era un espejo. 2 días después, la abuela de Camila sufrió una recaída. Camila, desesperada, llamó a Alejandro sin pensarlo. Él llegó al hospital en minutos, vestido aún con el traje del trabajo, sin importarle la mirada de los demás. Cuando entró a la habitación, la anciana respiraba con dificultad. Tomó su mano con delicadeza y murmuró: «No tenga miedo, señora. Todo estará bien». La mujer lo observó con ojos cansados, pero llenos de ternura. «Usted tiene el corazón roto, ¿verdad?», susurró. Alejandro tragó saliva, sorprendido. «Tal vez», respondió. «Entonces, deje que alguien lo repare antes de que sea tarde», dijo ella, sonriendo apenas. Ese instante se grabó en él como una marca. Cuando la anciana cerró los ojos para descansar, Alejandro sintió que algo dentro de sí también despertaba. Horas más tarde, sentado junto a Camila en el pasillo, el silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. «Mi madre murió así», confesó él de repente, con la voz quebrada. «Sola, en un hospital como este, mientras yo intentaba esconder de dónde venía». Camila lo miró con compasión. Ella estaría orgullosa de lo que ha hecho hoy. Alejandro negó despacio. «No, estaría triste de ver en qué me convertí». Camila apoyó una mano sobre la suya. «Entonces cambie, pero no para demostrarlo, sino para perdonarse». Él cerró los ojos, dejando que esas palabras lo atraviesen. Por primera vez en años, lloró sin vergüenza, y en ese llanto silencioso, el hombre que había sido comenzó a morir. Al amanecer, la abuela de Camila falleció tranquilamente. El hospital se llenó de un silencio suave, casi respetuoso. Camila estaba al lado de la cama, sosteniendo su mano hasta el final. Alejandro permaneció detrás, sin atreverse a interrumpir ese último momento. Cuando ella finalmente se volvió hacia él,
Sus ojos no mostraban lágrimas, sino una calma triste. «Se fue en paz», dijo con un hilo de voz. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé, y creo que también me dejó algo a mí». Camila frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Él respiró hondo. «La certeza de que todavía puedo sentir». Fue una confesión simple pero cargada de verdad. Ella no respondió, solo lo abrazó. Ese abrazo sin palabras fue más sanador que cualquier perdón. Días después, se celebró un pequeño velorio en el barrio. Alejandro llegó solo, sin escolta ni trajes caros, con una camisa sencilla. Los vecinos lo miraron con sorpresa, algunos con desconfianza, pero cuando lo vieron ayudar a cargar el ataúd, el murmullo se desvaneció. Camila lo observó desde lejos y por primera vez comprendió que el hombre que había humillado a una mesera ya no existía. Esa noche, cuando todos se marcharon, él se quedó sentado junto a la tumba, mirando el nombre grabado. «Gracias por enseñarme lo que olvidé», murmuró al viento. En silencio, sintió que algo dentro de él finalmente se reconciliaba con su pasado. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y vacío. Camila se ausentó del trabajo una semana, y Alejandro, aunque respetó su silencio, la extrañó profundamente. No sabía en qué momento su vida había empezado a girar en torno a ella, pero lo sentía con claridad. Cuando finalmente regresó, vestida de negro, él la recibió en la puerta de 1900, su oficina. «No tienes que trabajar hoy», dijo suavemente. «Quiero hacerlo. Me ayuda a no pensar tanto», respondió ella. Pasaron la jornada en silencio, compartiendo miradas más que palabras. Al final del día, Alejandro se armó de valor. «Camila, quiero que trabajemos juntos en algo nuevo, no un negocio, una fundación, para ayudar a quienes no tienen oportunidades, en honor a tu abuela y a mi madre». Ella lo miró emocionada. «Eso sería hermoso», Alejandro continuó, con la voz firme, pero los ojos húmedos. «Durante años creí que el éxito era acumular cosas, pero tú me enseñaste que el verdadero valor está en dar». Camila sonrió, con lágrimas contenidas. «Entonces, empiece por darse a sí mismo una oportunidad». Esa frase lo quebró. Sin pensarlo, tomó su mano. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo en voz baja. Ella apretó su mano, y por primera vez ambos entendieron que el vínculo que los unía no era culpa ni caridad, era amor, en su forma más pura. Esa misma noche, Alejandro condujo hasta el edificio donde había crecido, un lugar que no visitaba desde hacía más de 20 años. Las paredes estaban descascaradas, el portón oxidado, pero al caminar por aquel pasillo, recordó los ecos de su infancia, la voz de su madre llamándolo a cenar, el olor a sopa caliente, las risas de los vecinos. Se detuvo frente a la puerta del antiguo departamento y apoyó la mano sobre la madera. «Perdón, mamá», murmuró. En ese instante, comprendió que no necesitaba borrar su pasado para ser digno, sino abrazarlo. La lluvia comenzó a caer con fuerza, como una bendición. Alejandro cerró los ojos y por primera vez sintió que era libre. Al día siguiente, llegó a la oficina con una nueva determinación. Reunió a su equipo y anunció la creación de la Fundación Alma Viva, un proyecto destinado a financiar los estudios de jóvenes de bajos recursos. «No será publicidad ni inversión», aclaró. «Será una forma de devolver lo que la vida me dio». Camila lo observaba desde el fondo, con los ojos brillantes. En su rostro, Alejandro vio reflejada la paz que tanto había buscado. Sabía que el camino recién comenzaba, pero también que por fin había dejado de huir. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. 6 meses después, la Fundación Alma Viva se había convertido en una realidad palpable. En un pequeño auditorio del centro de la Ciudad de México, Alejandro y Camila presentaban el primer programa de becas para jóvenes de comunidades vulnerables. Los medios asistieron, curiosos por aquel cambio drástico del empresario que antes simbolizaba la frialdad corporativa. Alejandro subió al escenario, vestido con sencillez, y tomó la palabra. «Durante años, creí que el éxito era tenerlo todo. Hoy entiendo que solo vale la pena si puedes compartirlo». El público aplaudió, y mientras hablaba, su mirada se detuvo en Camila,
que lo observaba con orgullo desde la primera fila. Ella había sido la chispa que encendió su transformación, la voz que le recordó que aún tenía alma. Después del evento, salieron juntos al aire libre. El cielo estaba despejado y una brisa cálida recorría el parque cercano. Camila, aún conmovida, dijo en voz baja: «Su madre estaría orgullosa». Alejandro sonrió mirando hacia el horizonte. «Y la tuya también». Sin saberlo, ambas nos trajeron hasta aquí. Ella rió suavemente, y por un instante el silencio entre ambos se volvió un refugio. Ya no eran jefe y empleada, ni benefactor y beneficiaria. Eran dos personas que habían aprendido a sanar a través del otro. Y en ese equilibrio sencillo, Alejandro descubrió la paz que el dinero nunca le había dado. Con el paso de los meses, la fundación comenzó a transformar vidas. Alejandro visitaba los barrios donde crecían los nuevos becarios, escuchando sus historias y sintiendo en ellos una versión renovada de sí mismo. En cada rostro veía esperanza, en cada mirada, la misma dignidad que había visto en Camila aquella noche del vino derramado. Ya no le importaban los titulares ni las cifras. Lo movía algo más profundo, algo humano. Camila, por su parte, había terminado la carrera de enfermería y ahora dirigía un programa de salud comunitaria bajo el amparo de la fundación. La gente la llamaba la señorita del corazón grande. Alejandro la observaba trabajar y sentía que todo el sentido que había perdido en los negocios lo había encontrado en su ejemplo. Una tarde, en la inauguración de una clínica en el barrio de Minus-Intonsimi, Iztapalapa, Alejandro se acercó al estrado y pidió silencio. Esta clínica lleva el nombre de dos mujeres, Rosa Bustamante, mi madre, y Elena Ríos, la abuela de Camila. Dos mujeres que, sin conocerse, nos enseñaron lo mismo, que el amor se demuestra sirviendo. Camila, con lágrimas en los ojos, aplaudió junto con todos los presentes. Alejandro descendió del estrado y la abrazó frente a todos, sin importar los flashes ni las cámaras. Ese abrazo no era de empresario y trabajadora, sino de dos almas que habían recorrido el dolor y encontrado la redención en la bondad. Desde ese día, Alejandro y Camila comenzaron a trabajar aún más cerca. No había contratos ni jerarquías, solo proyectos y sueños compartidos. En las noches, revisaban informes y presupuestos en la pequeña oficina de la fundación, rodeados de tazas de café y risas suaves. A veces, el silencio los envolvía, pero era un silencio cálido, lleno de significado. Alejandro se había convertido en un hombre distinto, más sereno, más humano. Ya no buscaba aprobación sino conexión. En sus gestos, en su forma de mirar a Camila, había ternura contenida y una gratitud que no necesitaba palabras. Ella, a su vez, había aprendido a confiar, a ver más allá del pasado. Ambos sabían que, aunque la vida los había unido por accidente, los mantenía juntos por propósito. Un día, mientras revisaban una lista de becas, Camila encontró una carpeta con su nombre. «¿Qué es esto?», preguntó intrigada. Alejandro sonrió. «Es tu beca para una especialización en enfermería internacional. Quiero que sigas creciendo». Camila negó con la cabeza. «No necesito más, Alejandro. Ya tengo lo que soñaba». Él insistió, pero ella lo miró con ternura. «Mi lugar está aquí, con esta gente, contigo». Alejandro no respondió. La emoción le cerró la garganta. Solo alcanzó a tomar su mano y decir: «Gracias por enseñarme que no hay fortuna más grande que merecer el cariño de alguien verdadero». Con el tiempo, la historia de la fundación comenzó a inspirar a otros empresarios que poco a poco se unieron a la causa. Pero Alejandro no buscaba reconocimiento. Cada logro lo vivía en silencio, sabiendo que la verdadera transformación había ocurrido dentro de él. En las mañanas, caminaba hasta la sede de la fundación sin escoltas ni autos lujosos, saludando a la gente del barrio por su nombre. A veces, se detenía frente al mural que decoraba la entrada, un retrato de su madre y de la abuela de Camila sonriendo bajo un cielo azul. Cada vez que lo veía, recordaba que no se trataba de caridad, sino de justicia. Ese lugar no era un monumento a su éxito, sino a su renacimiento. Una tarde, mientras el sol caía sobre los tejados del barrio, Camila se acercó con una carpeta llena de fotos de los primeros becarios graduados. «Míralos, Alejandro.
dijo con una sonrisa radiante. Esto es lo que construimos. Él las observó en silencio, sintiendo un orgullo que nada en su vida anterior se le había acercado. No lo construí solo, respondió. Tú me enseñaste cómo hacerlo. Ella lo miró con ternura. Yo solo encendí una chispa. El fuego estaba en ti. Se quedaron mirando el atardecer juntos, en un silencio tan sereno que parecía una oración. Años después, la Fundación Alma Viva se convirtió en un símbolo de